Una vez que descargan la herramienta, lo que les descarga es un archivo comprimido. Lo vamos a darle la redundancia, descomprimir. Eso descomprime una carpeta que tiene una serie de subcarpetas. Vamos a abrir la carpeta que se llama bin y vamos a encontrar un archivo que se llama Apache JMeter, es un ejecutable. Esta herramienta está hecha en Java, entonces no se necesita instalar más que tener Java instalado, ¿verdad? Para que lo pueda interpretar. Si le damos doble clic, nos va a abrir una pantalla similar a esta. Lo que tenemos es un panel como de objetos al lado izquierdo y después para cada objeto, digamos que una ventana como de configuración de ese objeto y luego las opciones de nuevo, guardar, copiar. Estos verdes son los de ejecutar. Este eh, verdecito con un reloj es como un arrancar sin detenerse, o sea, digamos que lo que hace es ejecutar y entonces yo tengo que pararlo manualmente. Este sí para hasta que los haya terminado, digamos, como el proceso que se le indique. Luego, cuando uno está ejecutando, habilita estos dos botones que son los de detener, les dicen stop, y estas dos opciones son de limpiar los objetos, porque cuando uno está ejecutando, ella va guardando, por ejemplo, tiempos de respuesta, bueno, una serie de resultados. Y entonces, cuando yo voy a volver a ejecutar, necesito que el objeto esté limpio para que almacene los datos de esa ejecución en particular. Entonces, estos son para ahorrar, digamos, como los datos de una ejecución que quedan ahí almacenados en los objetos. Em, Creo que así a grosso modo sería como eso. Y luego, si en este panel de la izquierda, donde indica plan de pruebas, es que se pueden ir, al final lo que nosotros vamos a crear es un caso de prueba, ¿verdad? Entonces puedo ir creando los casos de prueba con diferentes opciones. Eh, lo que hago es darle clic derecho al objeto y ahí me va a habilitar. No siempre habilita lo mismo porque hay objetos que permiten hacer X cosa y otros que no. Entonces puede ser que las opciones no siempre sean iguales. En el caso del plan de pruebas, yo puedo agregar, eh, como les dije en la clase anterior, para poder simular los usuarios, lo que se usa son hilos. Entonces, esa es como la primera opción que yo tengo, los hilos. Y entonces ahí puedo darle como ciertas características. Otra de las opciones son los elementos de configuración. Digamos que estos elementos de configuración yo voy a tener como tipos de encabezados. Si nos vamos a lo que hemos estado trabajando, digamos que sería como lo que yo voy a tener como en un before each, ¿verdad? Quiero decir que siempre vaya a X página o quiero decirle que se conecte a cierta base de datos, entonces ahí yo configuro todo para no tener que estarlo duplicando en cada paso, en cada caso de prueba. Entonces ese elemento de configuración lo que viene a simular es como un before each. Luego, ahorita vamos a empezar a ver como cosas más concretas, pero digamos que estoy como haciendo un panorama un poco general. Los receptores son los objetos que me permiten guardar o recopilar los resultados del proceso de ejecución. Entonces aquí puedo almacenar los tiempos de respuesta, el- los fallos, etcétera, ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos de receptores. Ahí vamos a utilizar algunos para que los vayan probando. Las aserciones, que serían como los specs, ¿verdad? Es con lo que yo quiero comprobar que el caso de prueba se está cumpliendo. También aquí hay de diferentes.
formatos. em, bueno, creo que a grosso modo, más o menos ahí ya les di un panorama general. Vamos a crear el primer caso de prueba. Generalmente, cuando uno va a crear un caso de prueba, lo primero que debe hacer es agregar como los usuarios. Entonces le vamos a dar añadir, clic derecho, hilos, grupo de hilos. Como les digo, aquí me van a aparecer los objetos y al lado derecho las opciones de configuración. En el nombre, es el nombre que yo le voy a dar. Entonces, por ejemplo, lo voy a cambiar por mis usuarios. Em, Aquí es el número de hilos o de usuarios que yo quiero simular, el periodo de subida y el contador del bucle, que es básicamente, digamos, em, yo tengo un usuario, cuántas veces quiero que ese usuario, ese mismo usuario, simule ese proceso. Puede ser que solo quiero que lo haga una vez, o puede ser que yo quiero que el usuario haga ese proceso 2 veces o 100 veces, ¿verdad? Esas son cosas que yo puedo configurar. Y el periodo de subida es cuánto tiempo quiero que duren estos hilos en iniciar. Entonces, digamos, si yo le pongo que voy a tener 10 hilos y aquí voy a tener un periodo de subida de 100, entonces lo que va a hacer es que cada hilo, si divido 100 entre 10, eso me da 10, entonces cada hilo va a ir empezando con un, digamos que distanciamiento de 10 segundos. Entonces, cada 10 segundos arranca un hilo, ejecuta el proceso y así sucesivamente. Entonces, digamos que eso es como las cosas que yo puedo ahí configurar. Aquí también le puedo decir qué cosas necesito que haga si se presenta un error en el proceso de ejecución del caso de prueba. De lo que quiero es que pare el hilo, que pare la prueba, que comience en la siguiente iteración y así sucesivamente. Entonces, en este ejemplo, lo que queremos es hacer una prueba como sencilla. Entonces vamos a dejar en 1, 0 y 1, así. Es como la forma en que vamos a configurar. Solamente vamos a simular un usuario y el proceso lo va a ejecutar una única vez. Si alguno no puede ejecutar la herramienta o tiene algún problema, solamente me indica para ver de qué manera lo puedo ayudar. Em, Seguidamente lo que vamos a hacer es agregar un valor por defecto para una petición HTTP. Entonces, al objeto mis usuarios le vamos a agregar, vean que ahí ya encontré otras opciones. Ese objeto también tal vez se me olvidó decir que cuando doy clic derecho lo puedo duplicar, lo puedo copiar y lo puedo pegar, lo puedo inhabilitar, ¿verdad? Entonces, cuando voy a ejecutar el caso de prueba lo ignora y también lo puedo habilitar y así, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, mis usuarios, añadir, era un elemento de configuración, valores por defecto para petición HTTP. Ella lo que hace es que los objetos que más se utilizan los pasa como para arriba, por eso tal vez ustedes van a ver que en el mío aparece aquí, en esta posición. Puede ser que en el de ustedes no haya ninguno y entonces lo tengan que ir como a buscar, pero conforme van utilizando objetos, entonces ella los va como acomodando. Entonces es un valor por defecto para petición HTTP. Le voy a cambiar el nombre por mi URL. Vean que ella no se actualiza en la del lado izquierdo como automáticamente, sino hasta que yo doy clic al otro lado, entonces ella ya viene y cambia el valor. En el nombre del servidor, lo que vamos a poner es el URL al cual me quiero conectar. En este caso,
nos vamos a conectar al sitio web de JMeter. Ahora, a mis usuarios lo que vamos a agregar es un muestreador y petición HTTP. Esa ya es, bueno, ahora sí, en el before each le digo que ese es el URL al cual me quiero conectar y ahora lo que quiero es decirle, bueno, quiero que vaya a esta página específica de ese sitio web. Entonces es sobre mis usuarios, clic derecho, añadir muestreador, petición HTTP. Se va a llamar homepage y en el nombre, en la ruta, sería más bien, vamos a decirle, no es necesario indicar el nombre del servidor porque ella lo va a jalar de aquí. Recuerden que dijimos que era el before each, entonces ella, a todas las peticiones a HTTP se van a conectar a este URL que ya les indicamos, entonces no es necesario volverlo a poner aquí, sino que ella lo jala. Entonces nos vamos a conectar únicamente a esa página. Este es, hay que, hay que tener cuidado que no le vaya a quedar a uno algún espacio en blanco o así, porque si no, entonces no funciona. Eh, Vamos a repetir el mismo proceso. Entonces, ahorita como para que vean, no voy a duplicar. Se llama Changes Page y la ruta es esta otra. ¿Por qué decíamos esto, verdad? Porque no es típico, normal, que un usuario no haya una única página, ¿verdad? Sino que dé clic en varias opciones. Entonces, digamos que estamos tratando de simular lo que haría un usuario normal. Ahora, a mis usuarios le vamos a agregar un, un receptor. Recuerdan que les dije que el receptor lo que hace es traer información o recopilarla. Entonces voy a agregar un informe agregado. Este lo que va a hacer es guardar el tiempo media de respuesta, el porcentaje o la tasa de error y un rendimiento, una tasa de rendimiento. Y voy a repetir el proceso. Es un receptor, pero ahora voy a agregar el que se llama ver árbol de resultados. Algo muy importante es que para poder ejecutar la prueba, el proyecto tiene que estar guardado. Entonces lo vamos a guardar. Yo le voy a poner ejemplo 1. Y ahora sí, entonces lo podemos ejecutar. Para saber que está funcionando estos cositos, recuerden que estamos visitando dos páginas, entonces tienen que estar en verde. Si aparece en rojo o en amarillo, quiere decir que la prueba no está funcionando.
Cuando doy clic en uno de estas respuestas, vean que me aparece la latencia, el tamaño en bytes de lo que estoy obteniendo, el código de respuesta, que en este caso es 200, y luego esto es la petición que estoy haciendo. Aquí yo, por ejemplo, puedo ver qué fue lo que hice. Entonces hice un get a esta URL. Si a alguno no le está funcionando, por ejemplo, en la petición puedes revisar si es que estoy haciendo la petición mal, si se fue un espacio en blanco o algún carácter especial o alguna cosa que no está armando bien la ruta. Y en los datos de respuesta, como lo que estoy esperando es una página HTML, pues entonces eso es lo que me está devolviendo, el código de la página HTML que estoy recibiendo. Igual aquí en Changes, ¿verdad? Y en informe agregado, vean que lo que me dice es que el caso de homepage duró 2037 milisegundos para poder devolverla y en Changes 537. Si yo, por ejemplo, a mis usuarios le digo que quiero 10 usuarios, entonces voy a visitar 10 veces la página homepage y 10 veces la página Changes page. Entonces voy a limpiar todo, limpia solamente el objeto en el que estoy y con dos escobitas limpia todos los objetos. Entonces voy a limpiar todos los objetos. Vean que entonces ahora ya volvió otra vez en cero. Le doy a ejecutar. Y entonces aquí tengo, vean aquí, 10 veces y 10 veces. Y aquí ya tengo el tiempo medio de respuesta de cada página. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? ¿Quedó clarísimo o no se entendió? Tanto silencio me preocupa. ¿A todos les funcionó? Dice Joseph que a él sí le funcionó. Ok, voy a seguir con el segundo ejemplo. Yo puedo tener varios casos de prueba en el mismo proyecto o puedo tenerlos por separado. Entonces, digamos, si quisiera, puedo añadir otro grupo de hilos y inhabilito ¿verdad? Y entonces ya no me va a ejecutar este caso de prueba, sino que me va a ejecutar el otro. Esa podría ser una opción, tener varios casos de prueba en el mismo plan. O puedo tener uno nuevo, voy a crear uno nuevo en este caso, para este otro ejemplo. Aquí lo que vamos a aprender a usar es cómo leer datos de un archivo CSV, que a veces es importante, ¿verdad? Tener algunos datos almacenados para poder ejecutar la prueba. Entonces, de nuevo, agrego un grupo de hilos y los vamos a llamar mis usuarios. La configuración dice que es todo en uno, ahí por defecto. Dice que vamos a agregar un controlador lógico, entonces añadir controlador lógico, while. Añadir controlador lógico y controlador while.
Yo puedo agregarle, por ejemplo, una condición de parada como i mayor que 50 o algo así, ¿verdad? Aquí yo puedo también declarar variables en JMeter. Ahorita les muestro cómo se crea una variable. Este, y hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Incrementar un valor. En este momento, digamos, el controlador while lo vamos a dejar un poco ahí como sin condición. Entonces, teclado, me brincaría uno. Ah, sí, me brinqué uno. El, el valor por defecto. Me brinqué este paso. Entonces, mis usuarios, añadir, elemento de configuración, valor por defecto para petición HTTP. Ahí en este caso me lo va a agregar como de último. Esto tiene la ventaja que yo los puedo mover hacia arriba, hacia abajo, y así, ¿verdad? Entonces ahí ya lo moví y le puse este nombre de servidor que es el mismo que estamos utilizando y aquí le voy a poner mi URL. Ok, ahora lo que me falta es un gestionador de la caché, que también al controlador while le doy a añadir elemento de configuración, gestionador de la caché. Ahí le vamos a dejar la configuración por defecto. Al controlador while le vamos a agregar una petición HTTP. Entonces un muestreador, petición HTTP. Vamos a utilizar este archivo que está, ya se los enseño, que se llama rutas. Aquí están, son 5 páginas web que están en el sitio de Apache JMeter, entonces esas son las que vamos a leer. Eh, eh, aquí, les puedo compartir el enlace. Aquí está este archivo, hay que descargarlo. También de una vez pueden descargar el de que se llama Banco Central. Rutas.csv es el que nos interesa ahorita. La ruta, entonces la vamos a leer de ese archivo y la forma de declarar una variable en JMeter es con el signo de dólar y entre cochetes, ¿verdad? Entonces entre estas llavecillas. Le vamos a decir entonces que la ruta que vamos a leer es esta. Esta es una variable, una forma de declarar una variable. Ujú. Recuerden que no es necesario indicar el nombre del servidor porque lo va a leer de este gestionador de mi URL. Ahora vamos a la petición HTTP. Le vamos a añadir un elemento de configuración, configuración del CSV dataset.
Entonces, a la petición le damos clic derecho, añadir elemento de configuración, configuración del CSV dataset. Vamos a buscar el archivo, entonces le vamos a dar clic en el botón navegar. Entonces, buscan donde descargaron el archivo de rutas y le dan a abrir. La variable la declaramos como URL, entonces esa es la que vamos a indicar aquí, URL. Si tuviéramos un archivo CSV con varias columnas, entonces simplemente yo aquí V1, V2, V3, ¿verdad? Y todas las que necesite. Solo las separo con coma. Por ahorita, el archivo solamente tenía una variable que era URL. Aquí es para indicarle si está separado por comas o por tabulación, etcétera. Y le vamos a decir que no queremos que recicle el fin del fichero. O sea, lo que hace es, en este caso, es como que vuelve a leer el archivo hasta que nosotros lo detengamos. Y esta otra pregunta es que si queremos que pare el hilo cuando llegó al final del archivo, entonces le vamos a decir que sí, que cuando termine de leer el archivo CSV, que pare. Entonces tiene que quedar la configuración de esta forma. Le vamos a agregar además a la petición, añadir un temporizador constante. Entonces es como un sleep, digamos, lo que hace es como dormirlo ahí un ratito para que vuelva otra vez a comenzar y que lo vamos a poner en 1000 milisegundos. Y luego vamos a agregar un informe agregado y un árbol de resultados. Entonces se lo vamos a agregar a mis usuarios. Mis usuarios, añadir receptor, informe agregado y de nuevo a mis usuarios, añadir receptor, ver árbol de resultados. Se le agrega a mis usuarios porque queremos ver los resultados de todo el proceso, ¿verdad? Y ahora lo ejecutamos. Recuerden que teníamos 5 páginas. Hay que guardar primero, ¿cierto? Se llama ejemplo 2. Eran 5. Teníamos que cuando llegamos al final del archivo se detenía. Entonces, cuando lee las 5, vamos a ver aquí en la petición, vean que esta se conectó a index, esta download, esta changes, esta user manual y esta index y esta get start. Entonces, eso es lo que hacía. Se conecta 5 veces, este es el tiempo medio, el rendimiento, etcétera. Entonces, para que vean otra forma de, aquí yo puedo decirle que quiero que repita el proceso, por ejemplo, que no lo haga solo una vez, sino que lo haga 5, o que no son, no es un solo hilo, sino que son, por ejemplo, 5. Ay, qué. Aquí no me va a funcionar porque en la configuración esto tengo que pasarlo a false para que los pueda volver a utilizar. Y aquí está. Esto entró.
preguntas, dudas, preguntas. A todos les está funcionando bien, ¿sí? Ok, nos faltan dos ejemplos. Uno es para ver cómo funciona un controlador, digamos, random, aleatorio. Y el otro es para ver cómo funciona un servicio web. Entonces, voy a crear un nuevo eh, proyecto. Lo primero que voy a añadir es un grupo de hilos. La configuración es 5, 1 y 100. Eso lo que quiere decir cuando el periodo de subida es 1 es que, mejor dicho, los 5 hilos van a empezar a funcionar al mismo tiempo. Este nombre lo voy a cambiar a mis usuarios. De nuevo, hay que agregar el valor por defecto. Los usuarios, añadir, de configuración, valor por defecto para petición HTTP. Y eh, nos vamos a conectar al mismo nombre de servidor. Aquí le voy a poner mi URL para que no tenga un nombre tan grande. Vamos a crear un controlador de orden aleatorio. Entonces, mis usuarios, añadir, controlador lógico, controlador de orden aleatorio. Vamos a agregar una petición HTTP a ese controlador. Añadir muestreador, petición HTTP. La ruta es index, entonces aquí se va a llamar homepage. Lo voy a duplicar y ahora vamos a crear esto otro que se llama, bueno, voy a compartir eso aquí. Esta es index. Esta otra se llama changes. Lo vuelvo a duplicar y la otra se va a llamar user manual. Lo duplico de nuevo. Son 5 issues.
Me falta uno, lo duplico, que es el de building. Ese contador de orden aleatorio es que va a seleccionar 5, digamos, al azar. Y a los usuarios le vamos a agregar un informe agregado, mis usuarios, añadir. Eso recuerden que está en receptor, un informe agregado y un añadir, clic derecho, añadir, receptor, verá de resultados. Le damos a ejecutar, hay que guardarlo. Aquí lo que pasa es que recuerden que mis usuarios tenían un contador de bucle de 100, entonces voy a seleccionar 100 veces de forma aleatoria una de estas páginas y además como son 5 usuarios, entonces 5 por 100, 500. Eh, no, 5 por, aquí para que vean, digamos que ven que de pronto abre building y así, entonces la selecciona, digamos, es que hace las 5 en realidad, las 5 nada más que de forma aleatoria. Aquí va a terminar a 5 por 5, 25 por 100, 2500, creo. Ahí lo voy a detener. Parece que la página que eh, Issues y Homepage son como las que duran menos cargando. Vean que el porcentaje de error está en 0 y así. No sé si tienen dudas, preguntas. Si les está funcionando, voy muy rápido. Ok, voy a crear uno nuevo. Em, este es el último ejemplo. Em, JMire también tiene la opción de utilizar templates, que son ya planes de pruebas que él tiene previamente creado. Entonces le voy a dar archivo, templates, y aquí ya me salen una serie de opciones y yo puedo seleccionar como cuál es el que quiero usar. Entonces, vean que tiene un ejemplo de cómo conectarse, por ejemplo, a Mongo, cómo hacer pruebas a un FTP. em, Creo que tiene uno para bases de datos que es este JDBC. Con el JDBC, por ejemplo, yo me puedo conectar a SQL o Postgres, ¿verdad? Entonces eso va a variar un poco dependiendo a cuál gestor de base de datos me quiera conectar. Y así sucesivamente. El ejemplo que nosotros vamos a usar ahorita es el segundo, que se llama Building a Swap Web Service Test Plan, que es el que me permite hacer pruebas a un servicio web. Le voy a dar crear. Vean que ya tiene como una estructura definida del plan de esa prueba. Tiene de hecho hasta este objeto deshabilitado y está haciendo uso de este otro eh, receptor que lo que me hace es generar un gráfico. Esa es otra forma de visualizar los resultados de la prueba. Tiene un objeto que no habíamos visto, que es de variables definidas por el usuario. Aquí lo que estoy haciendo es creando una variable, o lo que se está haciendo es creando una variable que se llama host, y le da este valor. Ahorita lo vamos a cambiar. Entonces, ya casi vamos a configurarla para hacer una prueba de un web service de aquí, de Costa Rica. El Banco Central
de Costa Rica tiene un servicio web que está, que es abierto, que está disponible, digamos, para distintos usuarios. En realidad estos dos servicios web son el mismo, solo que este me devuelve un dataset y este me devuelve en formato XML el resultado. Entonces digamos que hago como lo mismo. Si lo vemos aquí, estos son los datos de entrada y eso es ya lo que, después de ejecutarlo, lo que ella me va a devolver. Básicamente aquí lo que estoy haciendo es consultando el indicador económico. Ese indicador económico tiene un código que es el 317 y es básicamente que tiene asociado al tipo de cambio del dólar. Y recibe una fecha. Este es 23 de mayo del 2022 y el tipo de cambio en esa fecha, ese día era de 672.96. Aquí, si no me equivoco, uno era, bueno, este es el mismo, 317 y 317. Solo que este es el día 23 y este es el día 24. Entonces el día 24 bajó un poquito, de 96 a 11. Y así, ¿verdad? Con cada uno de los. Este web service, la única, digamos, que restricción que tiene es que uno tiene como que registrarse, pero registrarse es gratuito. Yo tengo mi cuenta, digamos, ahí registrada, por eso funciona el web service. Tal vez a muchos no les funcione porque tienen que registrarse y es poner el correo electrónico y luego ellos le envían este número de token para poder consultar o utilizar el web service. Entonces, este número de token va a llegar al correo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en la variable host, este es el URL que tenemos que indicar. Entonces, en User Defined Variables, entonces en el valor le voy a dar doble clic y lo voy a cambiar por ese URL que yo les acabo de pasar. Ese es el URL al cual nos vamos a conectar ahí donde está el servicio web. Aquí, en el objeto, cuando hablo el número de los usuarios, el grupo de hilos, vean que está todo en 5, 5, 5 y 2, en realidad. Esa es como la configuración que ellos ponen por defecto. Cuando lo abro hay algo que se llama un SOAP request. Recuerden que hacíamos un HTTP request. Esta, digamos, es como la misma lógica, solamente que es en el formato que se requiere, que es de tipo servicio web, digamos, que en este caso es un SOAP. La ruta es porque ellos tenían una ruta distinta para poder acceder a el método. Aquí la ruta es exactamente la misma, entonces lo que vamos a indicarle es con la misma, que se conecte, digamos, al mismo URL. En el body, eso lo obtenemos de aquí. ¿Qué es este pedacito de aquí? Ese es el que vamos a utilizar. Es el mismo que está aquí, solamente aquí yo ya le hice un cambio. Y es que los datos que vamos a
revisar están en este archivo CSV que se llama Banco Central. Que aquí lo que está es el indicador, que es el 317, luego está la fecha, eh, luego está el nombre, el correo y ese token que pide ahí, ¿verdad? Entonces hay cuatro datos ahí almacenados que yo podría como consultar. Entonces lo vamos a tener ahí. Los vamos a leer de ahí. Entonces, por eso, vean que es el mismo principio de antes. Voy a copiar y voy a reemplazar esto. Voy a pasar ahí a chat. Aquí lo que hice es que este ID, F1, F2, nombre, nivel, correo y token son variables que vamos a leer del archivo CSV. En el HTTP Header Manager, que está cuando hablo de SOAP Request, vamos a cambiar este valor, que básicamente es como es este swap action el que vamos a utilizar. Si ven, es el mismo. Entonces le doy doble clic y lo cambio, lo reemplazo. Ahí está. Vamos a agregar a este swap request un elemento de configuración, configuración del CSV dataset para decirle dónde está. Lo vamos a pasar para acá arriba. Los datos. Entonces buscamos el archivo que está aquí afuera y se llama Banco Central. Y aquí tenemos que empezar a decirle cómo se van a llamar las distintas variables que las teníamos aquí, ¿verdad? Que es ID F1, ID, F1, F2, nombre, nivel, Correo, profe. También correo token. y correo y toque. Esas son las variables. Y las dejamos configurados en false, true, false, que es la configuración que trae por defecto. Vamos a deshabilitar este response assertion porque vean que ella lo que hace es verificar que llegue este dato, pero ese dato corresponde al web service anterior, al que trae por defecto. Entonces ahorita lo podemos a funcionar, simplemente lo que quiero es verificar que esté funcionando, digamos, el proceso. Lo voy a deshabilitar y ahorita lo modificamos. Y voy a habilitar este View Free Results, que es para poder ver que está funcionando. Entonces, si lo ejecutamos, hay que guardarlo. El ejemplo 4. Ahí vean lo que ya está funcionando. Recuerden que si hay algo que no está funcionando, esto se va a poner en rojo. Entonces aquí está la petición que estoy haciendo y aquí está el dato de respuesta que obtuve. Básicamente es un archivo XML. Y como teníamos 5 hilos y ejecuta el proceso 2 veces, aquí deberíamos tener 3, 6, 9, 10, ¿verdad? 5 por 2, 10. A todos les funcionó, así que se conectara al web service. O hay alguien que no le funcionó el proceso con el web service. Ok, entonces lo que me falta es poner a funcionar esta aserción. Lo que voy a hacer es que, si ven, como todo este
proceso, después de un valor, se repite, ¿verdad? Indicadores económicos. Si nos venimos a ver aquí otra vez, siempre me va a devolver este último valor. Entonces, en Response Assertion, lo voy a modificar y voy a pegar este valor de ahí. Hay diferentes formas de probar esto. Aquí dice que es un substring, puede ser que yo quiera que sea igual, puede ser que solo lo contenga, puede ser que lo que quiera, por ejemplo, es verificar una cabecera de respuesta, un request data, un request header, un código de respuesta. Por ejemplo, yo podría, este, si nos venimos aquí, que el código de respuesta sea 200, por ejemplo, es algo que podríamos verificar si eso es lo que nosotros queremos. También podría ser que lo que nos interese, por ejemplo, nosotros hemos hecho pruebas a bases de datos. Entonces, si yo lo que quiero es, por ejemplo, si hago un select count, lo que me va a devolver es 20, ¿verdad? Porque como es un contador, o me va a devolver 50. Entonces, yo aquí podría decirle, bueno, lo que quiero es que el contador sea igual a 50. Entonces, tiene que cumplir con ese valor. Entonces, hay cosas ahí que uno podría variar dependiendo de lo que quiero probar. Entonces, aquí lo habilito. Ya casi les paso el código para estar seguras de que funciona y lo corremos y ahí está funcionando. Vean que, por ejemplo, si yo aquí le agrego un XX, vean que el SOAS request, aunque el código de respuesta sea 200, el caso de prueba va a fallar, ¿verdad? Porque no está cumpliendo con esta aserción. Ahí ya está funcionando. Voy a pasarles el código para que lo puedan probar. No sé si tienen preguntas, dudas, comentarios. ¿Se imaginaban que las pruebas de rendimiento eran así de esta forma? Los escucho porque, bueno, básicamente ese es el último ejemplo de, de pruebas. Ahí, por ejemplo, en los archivos CSV, si uno lo que quisiera es probar un login, puede tener cuentas de usuario y contraseñas, ¿verdad? Y que vaya probando los diferentes casos de prueba, etcétera. O sea, son muchas las opciones que uno puede tener. Los escucho. Comentarios, dudas. Bueno, entonces, si no hay comentarios, eso sería de mi parte. Recuerden que la próxima semana, que es 16, no tendríamos clases, sino hasta la semana 17. Como lo que vamos a tener en la semana 17 son las exposiciones de los proyectos, yo les voy a pasar el enlace para que las empresas se puedan conectar de forma virtual. em, y un horario para que ya cada grupo sepa, digamos, que a ese grupo le corresponde a las 8 o le corresponde a las 9, y para que también la contraparte sepa a qué horas se puede conectar. La idea es que cada grupo se encargue de invitar a la contraparte para que nos acompañe y participe en la exposición. A veces entiendo, digamos, que ellos pasan ocupados y no se pueden conectar, pero lo ideal es que los invitemos. Recuerden que las exposiciones son en inglés. Nos va a estar acompañando Patricia, si Dios lo permite, nos va a estar acompañando Patricia López y ella se va a encargar de calificar la parte de exposición del lenguaje, ¿verdad? En inglés. Y yo me encargaría de calificar la parte técnica,
¿Qué otra cosa tengo que decir de hoy en 15? No sé si tienen alguna duda, pregunta, creo que sería eso. ¿Ok? Si no hay dudas, preguntas, nos vemos entonces de hoy en 15. Chao, feliz tarde, feliz día. No, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego.